profesión abogado, con posgrados en Administración y Gerencia en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, entre otros. Su aspecto laboral pues ya es ampliamente conocido e igualmente como premisas normativas para este momento procesal debemos remitirnos al artículo 381 de la ley 906 de 2004, el que indica, comillas, conocimiento para condenar. Para condenar se requiere conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. A su turno, el artículo 379 prevé la inmediación, conforme con el cual el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Asimismo, el artículo 6 de dicho compendio normativo igualmente consagra el principio de presunción de inocencia, conforme al cual toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad. En las actuaciones penales, toda duda debe resolverse en favor del procesado. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales. A su turno, el artículo 448 consagra el principio de congruencia, y es que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Las conductas punibles por las cuales ha sido convocado el señor Uribe Vélez a este acto procesal se encuentran descritas y sancionadas en los artículos 453, 444 y 444A de la Ley 599 de 2000, denominadas fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal. También fueron tenidas en cuenta unas circunstancias de mayor punibilidad, que son las descritas en el artículo 58, numeral 9 y 10, y de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55, la carencia de antecedentes penales. En cuanto al principio de congruencia, es una disposición que responde a un imperativo constitucional vinculado al debido proceso, en tanto garantiza el conocimiento oportuno, claro y suficiente de los casos y asegura que el enjuiciamiento se mantenga dentro de los límites previamente delimitados por la acusación. La sentencia SP845 del 2025 reafirmó que el principio de congruencia, como garantía del derecho de defensa, exige identidad personal y fáctica absoluta en la imputación, la acusación y la sentencia, mientras que la congruencia jurídica admite cierta flexibilidad, siempre que se respete el núcleo fáctico y no se agrave la situación del procesado. La Corte subrayó que la imputación fáctica no puede ser modificada sustancialmente durante el proceso, dado que define el marco de actuación probatoria y argumentativa de las partes. Además, recordó que cualquier variación de los hechos o inclusión de nuevos delitos requiere una nueva audiencia de imputación. Así, el juez debe verificar que los hechos que sustentan la sentencia sean los mismos que fueron formalmente atribuidos por la Fiscalía, con el fin de preservar el debido proceso y la legalidad de la adecuación. Por las consecuencias que tienen en el momento de adoptar la determinación, vamos a ocuparnos en primer lugar de la solicitud de exclusión de las interceptaciones telefónicas del procesado con Diego Javier Cadena Ramírez. A pesar de haber realizado un análisis minucioso del acervo probatorio, incluidas las interceptaciones telefónicas, al final de sus alegatos, el abogado defensor reiteró la solicitud de exclusión de las escuchas realizadas sobre la línea telefónica de Álvaro Uribe Vélez, particularmente aquellas sostenidas con su abogado e investigador Diego Javier Cadena Ramírez entre el 9 de marzo y el 9 de abril del 2018, así como cualquier otra posterior entre ambos. Sobre el particular
El defensor propuso cuatro cuestiones jurídicas centrales. Primero, el actual doloso de los funcionarios encargados de ordenar y ejecutar la vigilancia magnetofónica, evidente en la omisión de corregir con celeridad la supuesta confusión entre el número telefónico del entonces senador Milton Córdoba Mayoma y el del procesado Álvaro Uribe Vélez. 2. La vulneración del principio de confidencialidad sobre las conversaciones entre abogado-cliente. 3. La ausencia de motivos fundados para intervenir las comunicaciones, conforme a la Ley 906 de 2004. 4. La extemporaneidad e irregularidades en la incorporación de la copia espejo de los registros de las llamadas, al haberse realizado con posterioridad a la finalización de la etapa de investigación, es decir, una vez radicado el escrito de acusación. Aunque estos asuntos ya han sido objeto de pronunciamiento por el despacho y otras autoridades judiciales, la incorporación en juicio de los testimonios de los investigadores que intervinieron en la recolección de las comunicaciones y en la elaboración de la copia espejo, así como los documentos aportados por la defensa, reactivan cuestionamientos relevantes que ameritan un examen riguroso en sede de sentencia a fin de garantizar el respeto estricto de las garantías procesales. En relación con el primer punto, el abogado defensor objetó la validez de las interceptaciones telefónicas entre Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena. Reprochó que la línea del procesado fue intervenida de manera irregular como consecuencia de una supuesta confusión con la del entonces senador Milton Córdoba Mayoma. Indicó que pese a que el investigador encargado había advertido el error, la escucha no fue suspendida de inmediato ni se procedió a la destrucción del material recolectado. Esta omisión, en su opinión, evidencia mala fe por parte de los funcionarios responsables, Clara Azucena López y Roque Julio Duarte, quienes habrían inducido en error al magistrado José Luis Barceló, configurando así una grave afectación a los derechos fundamentales del proceso. A tal efecto, resulta especialmente útil el recuento efectuado por el investigador del CTI Santi Giovanni Gutiérrez Martínez, ya que permite observar con detalle la línea de tiempo en la que se llevó a cabo la vigilancia de comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, derivada de la confusión respecto de su número telefónico con el de entonces congresista Milton Córdoba Mayoma. El testigo incorporó al proceso el informe de Policía Judicial 11-24-59-89, fechado el 13 de febrero del 2019, que da cuenta de la diligencia de inspección judicial llevada a cabo en el Departamento de Interceptación de la Fiscalía General de la Nación, en la que se verificó que la línea 317-55, omitimos los 4 últimos números, fue objeto de interceptación. El declarante indicó que la autoridad que dispuso la actividad investigativa fue la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que la investigadora Clara Azucena Suárez Gutiérrez fungió como responsable del caso. En el documento se incorporó un cuadro que detalla la información extraída a partir de los datos suministrados por el Departamento de Interceptaciones, según el cual el control de las llamadas fue ordenado el 7 de marzo del 2018, dentro del radicado 51699, que se adelanta contra el representante de la Cámara Nelson Córdoba Mayoma y está relacionado con el caso del cartel de la Toca, ejecutada según orden de trabajo 6607. Por su parte, la cancelación de la interceptación fue dispuesta mediante auto del 4 de abril del 2018 y se hizo efectiva el 9 de abril siguiente. Indicó que la obtención, recolección y aseguramiento de la información derivada de la vigilancia de las líneas telefónicas estuvo a cargo de Óscar Álvarez Muñoz, en cuyo marco se identificaron un total de 118 interceptaciones. La primera se registró el 12 de marzo de 2018 a las 13:09 horas y la última el 27 de marzo de 2018 a las 14:53 horas. Con base en su experticia explicó que los registros consignados corresponden a las fechas y horas en que el analista accedió a la plataforma para escuchar las comunicaciones, las cuales se concentraron en los días 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de marzo de 2018. Aclaró además que aunque en el informe se consigna erróneamente que la línea del procesado estaba intervenida desde octubre de 2015, dicha mención obedece a un error de digitación, toda vez que la actividad investigativa se circunscribió exclusivamente a las fechas previamente indicadas.
Por su parte, en audiencia pública, Óscar Álvarez Muñoz señaló que las directrices para la vigilancia telemática eran impartidas por los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia encargados del caso, quienes las daban a conocer en reuniones previas. Explicó que, antes de iniciar su labor, procedía a verificar la mismicidad entre los números autorizados para interceptación y los efectivamente intervenidos, así como la pertinencia del contenido frente a los criterios definidos para la indagación. Los resultados, explicó, eran comunicados tanto de manera telefónica como mediante informes escritos. Estos podían ser parciales o totales, e ir con los elementos materiales probatorios adjuntos. En relación con la interceptación de la línea 317-505, dentro del proceso 51699, el analista recordó que la orden de trabajo 6607 del 9 de marzo de 2018, contenida en el auto de fecha del 7 de marzo del mismo año, establecía como objetivo de la vigilancia a Milton Córdoba Mayón. Sin embargo, durante el desarrollo de su labor advirtió que dicho número no pertenecía al mencionado investigado, sino al reconocido actor político Álvaro Uribe Vélez, cuya voz, según afirmó, es fácil de identificar. De acuerdo con su testimonio, antes de remitir el informe respectivo, contactó telefónicamente al magistrado auxiliar Iván Cortés, lo cual fue registrado mediante el formato FGN 26.13 SCT-F-02, registro de contacto verbal. A raíz de dicha comunicación, del 14 de marzo se llevó a cabo una reunión con él y la investigadora líder Clara Azucena Suárez Lleras, en la que se concluyó la necesidad de cancelar la actividad investigativa. En consecuencia, se definió el procedimiento a seguir, la elaboración y entrega del informe, la expedición del auto correspondiente y la materialización del cese de las interceptaciones. El desplazamiento de Óscar Álvarez Muñoz dentro de la jornada laboral fuera de la sala oro fue consignado en el formato de autorización de permiso personal. En particular, se observan dos registros asociados al señor Óscar Álvarez. El primero correspondiente al 14 de marzo del 2018, autorizando su salida en el horario comprendido entre las 8 a.m. y las 11 a.m. Y el segundo, fechado el 22 de marzo del 2018, en el que consta una salida autorizada entre las 8 horas y las 9:30 a.m. En ese contexto, el analista elaboró el informe parcial 11-22-47-72, fechado el 28 de marzo del 2018, en el que consignó que la línea intervenida no correspondía al sujeto investigado en ese caso. Este documento fue recibido por el funcionario judicial el 2 de abril del 2018 a las 9:00 horas, acompañado de las grabaciones obtenidas en la sala 1. En ese orden, el recuento de la actuación se resume en la siguiente línea temporal. Miércoles 7 de marzo del 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena la interceptación de la línea telefónica 317-505, erróneamente asociada a Néstor Córdoba Mayoma, cuando en realidad pertenecía